Hace más de medio siglo que Colombia vive una guerra sin cuartel. Sin límites y sin final. Desde hace más de 5 décadas, el país no ha vivido un solo día en paz. En las selvas y en los barrios periféricos se libran todo tipo de batallas. Los grupos al margen de la ley realizan ritos para cometer sus acciones criminales. Pero, ¿cuentan con la brujería y la magia negra como arma secreta? ¿Existen pruebas de ello? Nos llamó mucho la atención, había un manual para manejar la tabla Ouija, había también un manual sobre santería y digamos todo el procedimiento, el protocolo, digamos, de magia negra que se utilizaba en ese momento, como el paso a paso. Entonces ya se presentaba el primer caso de fusilamiento por hechicería, por brujerías. No, maldiciones, maleficios, ya eso se demoran mucho. Simplemente ábrale el cajón, ábrale la puerta para los infiernos y que un enemigo lo traicione y le dé plomo, eso no hay problema. No me vaya a matar, por favor. Encerrarnos el cuerpo era que quería decir de que no nos mataba el plomo. O sea, que a uno como si llevaron un chaleco antibalas. Solamente hasta que llegó el brujo que lo había cruzado y le quitó el hechizo o el maleficio o la maldición, fue que él murió. A mí el diablo me iba a dar dinero, poder, me iba a dar liderazgo. Se revolcaba, decía que el diablo reinaba la tierra. Nosotros somos más diablos que el mismo diablo sin conocerlo, pues sí. Naturalmente la gente cree en las brujas porque necesita acceder a una forma de poder sobre la vida y la muerte. Él está bien, pero entonces uno cogía una navaja bien puntudita y le hacíamos las cosas por un lado y por el otro lado, para matar brujos también. Acuden a brujerías, acuden a pitonizas, acuden a hechicerías, tratando de asegurar de alguna manera su dinámica criminal. Se va cada quien buscando la ayuda, el apoyo del más allá para su protección, porque sabe que la vida está en peligro. Magia negra, vudú, rezos e incluso pactos con el diablo son algunas de las armas secretas que los combatientes dicen invocar. A tratar de hacer un pacto con el diablo, se me revertió a mí de otra forma. Yo pacto con el diablo no he hecho negocios con él que es diferente. En medio de la selva, la guerrilla de las FARC enfrenta al ejército y a la policía con armas convencionales. Pero, ¿son estas suficientes? Los líderes guerrilleros al frente de grandes ejércitos insurgentes son dueños de la vida y responsables de la muerte de cientos de miles de personas. Muchos recurren a estrategias metafísicas para protegerse. ¿Es posible que esta fantasía realmente los ayude en la guerra? Mi alias es Horacio, también conocido como el Temple. Duré 23 años como combatiente. Yo no le tenía miedo a nada ni a nadie. Yo no importaba si me moría o me mataban. Desde 1985 se calculan más de 60.000 muertos y alrededor de 16.000 desaparecidos por cuenta de esta guerra en Colombia. Las FARC y sus comandantes son responsables de buena parte de estos crímenes atroces. Las FARC son una organización narcoterrorista con más de 47 años de historia criminal en el país. Está desplegado a nivel nacional en este momento en más de 40 estructuras. Casi el 70% de las estructuras utiliza el oscurantismo o la magia negra como mecanismo de protección y de seguridad frente a sus desplazamientos y frente a la misma ubicación de sus campamentos. Las FARC controlan rutas del narcotráfico que salen por el norte del país. Desde allí, extorsionan, secuestran y cometen atentados. Uno de los personajes más influyentes en esta región fue Martín Caballero, el comandante del temido Frente 35 de las FARC. Mi
Mi nombre es James, pertenecía al Frente 35 de la FARC. Él había un señor de apellido Barbosa, parece que era. Un señor que él lo mantenía ahí cerca del campamento. Al proteger a Martín, protegía todo el frente. Y él decía, aquí no va a llegar nada, aquí no va a pasar nada. Confíen que aquí no va a pasar nada. El viejo venía a veces, por tal parte llega una patrulla y viene para acá. Y la voy a hacer que llegue hasta tal parte y ahí se va a desviar. Por eso era que la gente le creía más al viejo. ¿Qué llevaba al experimentado líder insurgente a confiar más en su brujo personal y en el poder del oscurantismo que en sus 20 años de experiencia guerrillera? Ese señor le preparaba cocimiento de plantas, lo bañaba, preparándolo con rezos secretos, para que no le pasara nada. Él decía, mientras que yo esté vivo, usted no le pasa nada. Si el señor le decía, báñese con esta planta, con esa planta se bañaba. Va a ver que no se bañe esta tarde, Martín no se bañaba. Y él, los jueves y los viernes, él no se bañaba con agua común y corriente. Se bañaba con agua que la ponía a hervir con planta que se le daba al viejo Barbosa. Según los relatos, el brujo Barbosa, protector personal de Martín Caballero, no solo utilizaba sus poderes para beneficio del líder guerrillero. Una vez un muchacho que llaman Hader, alias Hader, dijo que no, que ese viejo lo que está es hablando paja, buscando plata. Entonces él dijo, ese muchacho no sabe ni con quién se está metiendo. Como a los 5 minutos comenzó Javier con un dolorcito de cabeza, y se le fue agudizando. Y dijo, hasta que no me pida perdón, no se le va a quitar el dolor de cabeza. Y lo tengo que ver como un perro viejo, afligido y lagañoso. Eso fue como a las 10 de la mañana y como a las 3 de la tarde, Javier se estaba muriendo del dolor de cabeza. Hasta que le dijeron, vaya y pídale perdón al viejo porque se va a morir. Y ya era dando gritos del dolor de cabeza. Y güey, entonces le dijo que no, que le pedía perdón, que estaba arrepentido. Le puso la mano en la cabeza y fuera, como si no le había pasado nada. ¿Realmente el brujo tenía tal poder? ¿Podría haber utilizado algún otro elemento para generar el dolor de cabeza? ¿Hasta dónde era real la efectividad de sus conjuros? ¿Era prudente que Martín Caballero le entregara toda su protección? ¿O llegaría el momento en que la suerte del brujo se acabaría? El líder del Frente 35 de las FARC no era el único de sus pares que confiaba su seguridad a supuestas fuerzas sobrenaturales. Realmente la gente cree en las brujas porque necesita acceder a una forma de poder sobre la vida y la muerte. El brujo o la bruja es un intermediario, como lo puede ser un cura también, como puede ser un médico, no como lo puede ser una tarotista, no que echa tarot. Entre 2007 y 2008, durante varios meses, miembros de la División de Inteligencia de la Policía Nacional, junto con el Ejército, comienzan a seguir los pasos de un temerario cabecilla de las FARC, dueño de un alto poderío militar, Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, conocido como el canciller de las FARC. Raúl Reyes, hombre, él era ingeniero, yo lo conocí por ahí cerca de la Macarena. Era un hombre, digamos, bastante discreto en lo que yo lo conocí, ¿no? Un poco enigmático, ¿no? Manejaba el aparato administrativo de las FARC. Raúl Reyes toma rumbo sur del país y se ubica sobre la frontera con Ecuador, básicamente en un departamento que se llama Putumayo, que es una zona absolutamente selvática, inhóspita. Él se movía sobre 3 anillos de seguridad. El primer anillo, que era el anillo externo, eran alrededor de 250 guerrilleros que se desplazaban con días de anticipación hacia donde iba a estar realmente el cabecilla. Un segundo anillo era un anillo de seguridad que le llevaba sus cosas personales. Y un tercer anillo, que era el anillo personal, alrededor de entre 15 y 20 guerrilleros, que eran los que se movían como tal
con el personaje, en este caso con el terrorista y con el guerrillero. Identificamos otra estrategia, digamos, muy marcada y que nos sorprendió realmente. Superaba los límites de nuestras acciones policiales o de inteligencia. Una estrategia básicamente enmarcada en el oscurantismo, en la magia negra, en brujería. Los servicios de inteligencia detectan la presencia de 3 mujeres mayores dentro de la compañía de Reyes que llaman su atención. ¿Quiénes son estas extrañas mujeres? En este caso 3 brujas que permanecían con él, no como tal en las zonas de campamento, pero sí se la pasaban rondando los diferentes anillos de seguridad. Estas 3 personas de máxima confianza de Reyes le indican si debe desplazarse, hacia dónde y cuántos kilómetros. Digamos, era una dependencia casi absoluta por parte del cabecilla en términos de su desplazamiento, su tranquilidad y su actividad criminal y terrorista. Giraba en torno a esas 3 personas. ¿Por qué tenían estas 3 mujeres tal poder sobre el curtido combatiente? Esas 3 brujas cargaban o tenían o portaban unos amuletos. ¿Qué amuletos eran? Era algo como podría denominarse como algo de vudú, porque tenían elementos personales de Raúl Reyes. Una pañoleta, unas medias, una pava, y lo tenían envuelto como en una bolsa negra que tenía tierra de un cementerio. Cuando él llegaba a una zona campamentaria y se asentaba, una de las brujas iba allá y en el centro del campamento enterraba una figura que era una figura negra, era como un Buda, una figura un poco robusta, una figura no muy grande, tenía como unos 20 centímetros de grande, pero la enterraba en el centro del campamento y todos los guerrilleros que pertenecían a su anillo de seguridad, tenían que hacer como una ronda y acompañar a la bruja en el momento en que ella hacía un ritual específico frente al templo. La inteligencia policial inserta a un infiltrado entre las filas de Raúl Reyes. Este agente encubierto confirma las hipótesis del ejército que hasta ese momento se basaban en el análisis de imágenes. Uno de nuestros agentes de inteligencia logra llegar hasta uno de los anillos de seguridad y él tiene la posibilidad de presenciar un ritual que hacía una de las brujas. ¿Cómo es posible que un guerrillero marxista promoviera prácticas oscurantistas entre sus filas? Y ese mismo agente de inteligencia que infiltramos logra hablar con esa bruja. Se le indica que por parte del gobierno nacional hay un proceso operacional contra el cabecilla y ella accede a trabajar con nosotros. Ella toma la decisión de empezar a entregarnos información, lógicamente bajo la motivación de un recurso económico, de un dinero, de una recompensa. La guerra paranormal se desarrolla en distintos escenarios. En la selva, sin embargo, las creencias generaban problemas entre las propias tropas. Los propios guerrilleros tampoco sabían cómo defenderse de las fuerzas que creían tener a su alrededor. En esa región, y ahí siempre aparecen los brujos que llaman. Entonces aparecían combatientes brujos. Nosotros tuvimos un problema allá en el frente donde operaba un guerrillero llamado Leonidas. Y le decíamos el perro. Leonidas era un muchacho jovencito, tenía 20 años. Y resulta que este pelado pues apareció de que sabía cosas, sabía brujerías, sabía oraciones para convertirse en perro, convertirse en gato, en duende. Sabía cosas de toda clase, sabía tanto de la buena como también sabía de la mala. Sabía que para conseguir novia, la oración y que para conseguir novio secreto. Había una muchacha que se llamaba Claudia y él estaba enamorado de ella, entonces él se convertía en perro, se convertía en gato, se convertía en duende. Y a la pelada pues algo le pegaba en el día, a la 1 de la tarde, a cualquier hora la atacaba y nadie veía nada. Dentro del campamento, en los campamentos se oían ruidos de noche, se oían gritos en las cañadas por ahí abajo. Los que éramos más animosos pues bajábamos allá de a 10, de a 12, de a 5 haciendo registros, nos bajábamos, hacíamos registros, no veíamos a nadie. Los guardias disparaban de noche.
No veíamos a nadie, nada. Empezamos a sospechar de que podía ser ese pelado. Entonces por ahí había otro brujo. Nosotros le dijimos lo que nos estaba sucediendo. Él nos dijo que fuéramos a los 2 días. A los 2 días fuimos y nos dijo que era Leonidas, el que sabía la brujería, y que era una brujería mala, que era para hacernos daño a nosotros. ¿Realmente el joven guerrillero podía ser el causante de todos los males? ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar sus compañeros con tal de detener su supuesto poder? La guerrilla colombiana guarda cientos de secretos. Uno de ellos podría ser un arma realmente única. Convencidos de su poder, sus líderes se valen de las fuerzas ocultas para protegerse. ¿Hasta dónde llega la influencia de brujos, adivinos y pitonisas en las filas de la guerrilla colombiana? En medio de la selva, un grupo de guerrilleros está a punto de tomar una decisión. Leónidas, miembro de las FARC, sospechoso de practicar brujerías, es investigado por sus propios compañeros. Y se le hizo pues una vaina que llama inteligencia, contrainteligencia, o también conocido como espionaje y contraespionaje. Era él el que se volvía perro, se volvía gato, que pues, nos espantaba de noche y que nos hacía dar miedo. Entonces lo capturamos, lo amarramos, puesto prisionero. El pelado pues reconoció de que él sí sabía cosas. Como nos había molestado mucho y nos había hecho pasar muchos sustos, no solamente a nosotros, sino a la población civil y todo, entonces fue sindicado por traición y sabotaje. Para los guerrilleros, un poderoso brujo puede hacerse inmune a las balas de sus enemigos. Para asegurar que el proyectil penetre un cuerpo hechizado, los combatientes utilizan munición rezada y practican el método de cruzar las balas. El más fácil para cruzar es el 38. Uno cogía una navaja bien puntudita y le hacíamos las cruces por un lado y por el otro lado, para matar brujos también. Pues todo el mundo cruzó las balas ese día, y porque si de pronto tenía el cuerpo cerrado, pues y blindado contra las balas, entonces pues las balas lo mataban a uno. Entonces ya se presentaba el primer caso de fusilamiento por hechicería, por brujerías. Leónidas había sido juzgado y fusilado por sus propios compañeros. ¿Qué los lleva a creer cosas tan inverosímiles como que una persona se transforme en animal y sea el responsable de tantos males? ¿Hasta dónde llegaba el poder de sugestión de los guerrilleros? Son muchas las técnicas que utiliza la guerrilla para desviar del camino al ejército. Dentro de ellas está recurrir a supuestas técnicas de brujería. La División de Inteligencia de la Policía Colombiana sigue de cerca los pasos de Raúl Reyes. Una de las brujas de confianza de este cabecilla decide traicionarlo. Ellas lo que nos permitieron fue determinar las zonas o los corredores de movilidad sobre los cuales el cabecilla pasaba. Gracias al trabajo que desarrollamos con estas 3 brujas, pudimos materializar 5 operaciones, que aunque no tuvieron los resultados esperados, que era la neutralización del cabecilla, sí nos permitieron, primero, conocer más acerca del objetivo, segundo, ir generando un cerco operativo de inteligencia que pues al final nos permitió materializar la Operación Fénix. El 1 de marzo de 2008, el ejército colombiano bombardea el campamento del entonces número 2 de las FARC. La operación culmina con la muerte de Luis Edgar Devia, alias Raúl Reyes. En el operativo se incautan diferentes objetos personales y varios computadores que permiten conocer el ADN de la guerrilla. También encontramos algunos escritos o algunas recomendaciones que las mismas brujas le enviaban a Raúl Reyes, como levantarse todos los días y en lugar de levantarse con el pie izquierdo siempre poner el pie derecho, darle una vuelta a la cama antes de acostarse. Nos llamó mucho la atención, había un manual para manejar la tabla Ouija, había también un manual sobre santería y digamos todo el procedimiento del protocolo digamos de magia negra que se utilizaba en ese momento.
Es evidente que Reyes descuidó muchos secretos por su confianza en el más allá. ¿Por qué después de años de combate comete este error? Existía verdaderamente una dependencia casi absoluta por parte de Raúl Reyes, como en ese oscurantismo, en esa brujería, en esos ritos que de otra manera lo hacían tener muchísimo más seguridad frente a su dinámica terrorista. El caso de Leónidas no sería la única vez en la que Horacio se encontrara con lo que según él eran fuerzas ocultas. Por allá en el año 1991, tras una operación militar que habíamos lanzado nosotros, una ofensiva militar, llegué a una casa, yo andaba con 12 unidades. Me encontré un anciano por allá dentro de un cuarto, no podía caminar, andaba era arrastradito. Y pues me llamó mucho la atención porque una vez le preguntó a los compañeros míos que necesitaba hablar con el comandante, alias Horacio. Y sin conocerme y sin verme, sabía cómo me llamaba yo. Y entonces yo les dije a los guerrilleros, ¿es otro brujo o qué? ¿Ah? ¿Cómo sabe el viejo que yo me llamo Horacio? Pues lo vi allá sentado ahí y vi un poco de cruces y libros y cosas. Y yo dije, este es otro brujo que me encontré yo en mi vida. Yo sí encuentro brujos. ¿Acaso esta vez tendría Horacio al brujo de su lado? Me dijo, esto llegó a las 4 de la mañana, llegó el Sudán y están emboscados ahí. Ahí están en Apuntemonte. Si usted coge la carretera así como venía ahorita, los van a matar. Y yo le dije, pero ¿y usted cómo me garantiza a mí que el esto sí está emboscado? Me dijo, mande, si quiere, vaya, échale unos tiritos a ese Apuntemonte y verá. Prendió a punta de plomo y eso lo que salía era bala también. ¿Cómo supo el brujo la posición del ejército? ¿Por qué decidió salvar a Horacio y a sus hombres? Estos hombres misteriosos hacían promesas. ¿Las podían cumplir? El brujo de Martín Caballero había hecho una. Nada le sucedería a su protegido mientras estuviera a su lado. Pero la repentina muerte del vidente podía cambiar las cosas. El viejo muere y lo primero que le pasa a Martín es le hace un asalto. Lo asaltan el campamento y le matan el hijo y la mujer. Después en otro campamento le capturaron uno de los muchachos de confianza de él. Y por último fue la muerte de él. ¿Estaba relacionada la caída de Caballero y de su familia con el fallecimiento del brujo protector? En otro de los frentes de las FARC, Horacio, después de haber sido alertado de una emboscada del ejército, construye un nuevo vínculo con el brujo que lo salvó. ¿Había realmente tenido algo que ver el brujo en estos hechos? ¿O era simple coincidencia? El brujito, el viejito brujo ese, que me encontré ese día, y que yo era el elegido y que él me iba a enseñar a mí todo lo que él sabía. Oraciones para conseguir mujeres de en adelante. ¿Entiendes? Cómo preparar los conjuros, eso y todo para conquistar. Entonces el brujo ese le enseñó a unos muchachos que sí sabían leer y escribir. Entonces digo, bueno, entonces les voy a enseñar a ustedes, a cada quien, un poquito. A uno de los que andaba conmigo le enseñó pues para que no nos dejara mojar. Cuando estuviera haciendo un tiempo muy fuerte, así un huracán, viniera un aguacero, nosotros fuéramos a andar anoche. Entonces él rezaba la oración y no llueve. El otro aprendió a estancar la sangre. Uno se corta con un machete y entonces con esa oración se le para la sangre a uno. El faltaba la más importante y era la que nosotros queríamos, era que ese viejito pues les enseñara a cerrar el cuerpo. Cerrarnos el cuerpo era que quería decir de que no nos mataba el plomo. O sea, que a uno como si llevara un chaleco antibala. Sellar, cruzar o cerrar el cuerpo es uno de los métodos de protección más usados por los guerrilleros. Existen numerosos testimonios que aseguran que estas técnicas son efectivas, pero curiosamente todos hablan de reglas que determinan los casos en que los conjuros no funcionan. ¿Son estas excepciones una forma de engañar a quienes creen ciegamente en esta magia? Sin embargo, él nos explicó que nosotros quedábamos con dos partes débiles, que era el ombligo, no se puede cerrar a las balas, ni la cabeza tampoco. Entonces nos quedaban esas dos partes vulnerables a cualquier proyectil. 2 días al mes, de cada mes, quedábamos vulnerables, quedábamos, mejor dicho, sensibles a las balas. Pero al pasar los 2 días,
otra vez quedaba el cuerpito cerrado. Esos 2 días no nos dijo cuáles eran. No sabíamos. Con su cuerpo supuestamente cerrado, Horacio viviría una experiencia que lo marcaría para siempre. Entonces una vez me encuelló el ejército, encuellado, adentro de la hamaca. Cuando me dijeron que me arrollaran en el suelo y me atendiera al suelo, yo dije, me van a amarrar, me van a esposar, me van a poner preso. Y no, yo no, vivo o muerto, pero yo me voy de aquí. Entonces yo solamente puse una arrolla en el suelo, no más. Y le quité el fusil al soldado y me fui. Me levantaron a frega, me acuerdo, y no me hicieron nada, ni siquiera me tocaron. ¿Contaba Horacio con un poder especial o la sugestión terminó salvándole la vida? En las vidas de otro grupo guerrillero, el Ejército Popular de Liberación, conocido como EPL, existen también historias de hombres que afirman haberse salvado por tener el cuerpo cerrado. A una comisión del EPL le entregan la tarea de matar a un ciudadano, porque supuestamente era un infiltrado del ejército. La comisión que llega a matarlo le dispara más de 10 veces, le da más de 10 tiros. Este ciudadano cae al río y cuando salen se dan cuenta que esta persona estaba viva, que se estaba saliendo del río, que estaba subiendo, y estos muchachos se asustaron tanto que aceleraron y se fueron. Lo que decían es que el tipo estaba sellado, que estaba cerrado y que ellos no iban a seguir insistiendo en darle más tiros, porque era tiempo perdido y bala perdida. Hay unas creencias mágicas vinculadas a la guerra y por lo tanto a la muerte. Cuando se maneja la muerte y se dispara, se está manejando de alguna manera una relación vital con el mundo, ¿no es cierto? Porque puede suspender la vida. Había un muchacho que llamaba Lucifer. Tenía bastantes vainas de brujería. Y él le daban tiro a la lata, porque él siempre era de las fuerzas especiales. Y él siempre era que él iba de puntero. Y él cuando mucho porque como era negro no se le dieron los moretones, sino como los rayones, así los rozaba la bala. Según la leyenda, la brujería de los cuerpos cerrados puede ser una salvación, pero a su vez puede transformarse en maldición cuando la muerte es inevitable. ¿Cuánta verdad se esconde detrás de la brujería y las artes ocultas? ¿Por qué hombres con tanto poder han confiado en ellas más que en ninguna otra cosa? ¿Existen poderes sobrenaturales o el convencimiento de que la mente puede llevar a un ser humano a límites que parecen imposibles, incluso para no dejarlo morir? No es el poder de fuego, ni las tácticas, ni los soldados. En la guerrilla de Colombia, el arma más poderosa es la magia negra. Omnama Keprak. O sea, yo los cuido de los enemigos. De los amigos se cuidan ellos. No nos mataba el plomo, o sea, que a uno como si llevara un chaleco antibala. La guerrilla colombiana afirma tener un arma secreta y poderosa de su lado. Brujos, pitonisas y adivinos han creado una suerte de cordón mágico de protección alrededor de sus líderes. ¿Es posible que este grupo de personas pueda realmente protegerlos de sus enemigos? Testigos, relatos de combatientes, guerrilleros y soldados afirman haber visto cosas increíbles. En medio de la selva, un hombre agoniza, pero no puede morir. Supuestamente un brujo ha cerrado su cuerpo. Este hechizo lo ha hecho inmune a las balas. El ejemplo del negro Acacio, un guerrillero muy sanguinario que se fijaba mucho o fiaba mucho en un brujo que era el que supuestamente lo había cruzado. Fueron más de 12 operaciones que la fuerza pública hizo en contra de él. La última fue una operación donde él resulta herido. Según lo que nos dicen las fuentes de información, él quedó pues muy lastimado, reventado por dentro prácticamente. Y lo que nos indican es que así duró una semana. ¿Qué hace el brujo? El brujo reza para atrás. La oración para proteger este cuerpo de las balas, luego entonces la reza para atrás, para desproteger y permitir que el cuerpo finalmente muera y descanse.
que el alma se vaya. Solamente hasta que llegó el brujo que lo había cruzado y le quitó el hechizo o el maleficio o la maldición, fue que él murió. Entre los principales exponentes de esta guerra paranormal, existen abundantes relatos sobre otra de las armas usadas por los guerrilleros, la capacidad de desaparecer. Otro de los actos, digamos, que son más comunes y más populares dentro de la creencia paramilitar, son los actos en los que hay invisibilidad, mejor dicho, los poderes que da el diablo cuando hace sus pactos. Hay testimonios de desapariciones inexplicables en diversos contextos. Uno involucra incluso a quien fue durante muchos años el máximo cabecilla de las FARC. Pedro Antonio Marín, conocido también como Manuel Marulanda Vélez, era el propio jefe máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Se le desaparecía a las tropas rodeadito ahí ya, cogidito, y se salía, él y sus hombres. Y 16.000 hombres no pudieron capturar 42. ¿Ah? Que él sabía, pues, oraciones, ¿no? Que desaparecerse, volverse racimo de plátano, esconderse detrás de una ramita de retoño. Pero no solo entre las filas de las FARC existen hombres con fama de poder desaparecer. Cuentan los lugareños y quienes lo conocieron en persona que el viejo Rafa, miembro del entonces Ejército Popular de Liberación, EPL, fue uno de los máximos expertos en usar esta misteriosa estrategia. Tuve la posibilidad de estar al lado de él aproximadamente durante unos 20 días y tuve la oportunidad allí de conocer cómo se movía, cómo se relacionaba con la población, cómo generaba como un híbrido de respeto, amor, miedo y venganza. Se hacía rezos o tenía algunas cosas porque nunca lo encontraban. Así el ejército le hiciera algunos montajes. La capacidad del viejo Rafa para desaparecer, para algunos, sigue siendo una leyenda incrustada en la fantasía de los lugareños. Eso es atribuido por la gente, pero también hay comandantes que lo fomentan, ¿no? Lo fomentan en favor de ellos, de unos poderes especiales que tienen sobre la gente y sobre las fuerzas que actúan en la guerra. Paradójicamente, tanto el Ejército Popular de Liberación como las FARC abrazan al marxismo y se consideran agnósticos. No creamos en dioses ni nada de estas cosas. Siguiendo esos principios ideológicos, la habilidad del viejo Rafa para evadir al ejército resulta particularmente difícil de explicar. Yo no, pues creo como en ese tipo de cosas, pero es muy posible que él de pronto las hiciera. Después de la desmovilización del Ejército Popular de Liberación, el viejo Rafa es el único que no obtiene amnistía de sus enemigos, los paramilitares. Es decir, ellos sentenciaron al viejo Rafa públicamente. Él muere en Cartagena con sicarios. Más de 15 tiros con armas de fuego. La guerrilla y los paramilitares imponen sus propias reglas, regulan el orden civil y controlan los negocios más lucrativos, la explotación de los cultivos de coca, las extorsiones y los secuestros. Estuve secuestrado durante 12 años. Fui secuestrado en el año 1998, el 3 de agosto, en una toma guerrillera realizada al municipio de Miraflores, Guaviare. Los frentes guerrilleros, que operan con secuestros extorsivos y políticos, se instalan en los lugares más recónditos de la selva. En los siguientes días es cuando nos trasladan en una canoa y nos introducen selva adentro 2 días y nos llevan a un campamento gigantesco donde tenían todo. Durante los 12 años que estuvo secuestrado en poder de las FARC, el sargento mayor Arby Delgado Argote vivió el trato inhumano de parte de los guerrilleros. Muchas veces, para ocultar al secuestrado, lo meten dentro de la tierra. Abren unos huecos gigantescos
solo le permite que llegue la luz o el oxígeno. Con una experiencia de más de 35 años en las FARC, un guerrillero asume la responsabilidad de cuidar a los secuestrados, entre ellos 3 americanos, Ingrid Betancourt, Clara Rojas y el sargento mayor Delgado. Este sangriento guerrillero opera con el alias Martín Sombra y es conocido como el carcelero de las FARC. Utilizaba ritos o pactos con el demonio para que el campamento donde estaba ubicado los secuestrados no fuera digamos, develado. Martín Sombra es un guerrillero muy cruel. Cruel porque es una persona que nos encadenó. Aparte de eso, fue el autor material de hacer las cárceles más seguras y más crueles en la selva. Él da la orden de colocar el enmallado. Es una persona que da la orden a los guerrilleros de masacrarnos en caso de un rescate. Realmente en su mirada se podía ver que no había nada de piedad hacia nosotros. Son personas que se convierten en diablos, en el mal. Martín Sombra es ateo, yerbatero, y aparte de eso rezaba a los enfermos. Cuando tenían paludismo, cuando tenían leishmaniasis, él les hacía un rezo y ese rezo, según algunos guerrilleros, permitía que se sanara muy rápido. Se valía era de pronto a Satanás. Entonces tenía algún libro donde leía algunas oraciones para alejar al enemigo, para que le protegiera la guerrilla. Las historias de embrujos y hechizos no solo surgen en la profundidad de la selva y son usados por grandes narcotraficantes. La singular búsqueda de poderes sobrenaturales parece no tener fronteras en esta guerra. Los barrios humildes de las grandes ciudades son otro campo de batalla. Allí, las fuerzas de seguridad casi no tienen acceso y rige una ley propia impuesta por los combos y bandas delictivas que se enfrentan entre sí y que azotan a la población. Nosotros somos un grupo, pues como dicen que al margen de la ley, que grupos armados. Está común, la guerra es dura porque son así de frentes a frentes y todo, y chupa mucho inocente. Con pocas oportunidades y sin esperanzas, muchos se involucran desde pequeños en el mundo del crimen, donde pretenden encontrar todos los recursos que necesitan. Todos esos muchachos querían casa, beca, plata. Pues la única manera de conseguirlo en el narcotráfico, la única manera de ser exitoso en el narcotráfico era manejando armas. Entonces había un gran mercado, una gran demanda de esos pillos, de esos pistolos, ¿no? De esos quiñadores, ¿no? Que se les pagaba muy bien para hacer los oficios sucios que hace la mafia para exportar. Las protecciones metafísicas y armas paranormales están instaladas desde siempre en este conflicto urbano. El Cucho Lilo vive en Medellín. Sus seguidores afirman que es un poderoso brujo que conoce diversos tipos de magia. Perdió la vista a los 12 años y, según asegura, desde ese momento desarrolló una percepción extrasensorial que le permite crecer en su ocupación. Sí, ahí me dicen el Cucho Lilo. Aquel que no me obedece, el cementerio o la cárcel se merece. Eso, aunque mucha gente no lo crea o no, sí es invencible con los rezos del Cucho Lilo. O sea, yo trabajo con lo que no se ve. Porque más allá de lo que se ve, siempre hay algo. Yo me protejo gracias a la ayuda del Cucho Lilo. Él es muy buscado por la gente. Pues así como para que le haga trabajo de cosas así, brujerías. Los jóvenes en las ciudades, al igual que los guerrilleros en la selva, están convencidos de que gracias a la protección de sus brujos, se vuelven invencibles. El Cucho Lilo está convencido de que él puede ayudarlos. Puedo decir que hace 40 años, que no me preocupo por ver lo que ustedes ven, sino por ver lo que nadie ve. Pero, ¿cuáles son las grandes diferencias de los cultos de la guerrilla y las creencias de la ciudad? ¿Tienen los mismos elementos? Martín Sombra
Era un líder de las FARC, temido por su gran crueldad con los prisioneros y con sus subalternos. Para muchos, era la encarnación del propio demonio. Rezaba, curaba enfermos e invocaba su propia protección a pesar de que, como marxista, debía no creer en el mundo espiritual. Sus supuestos poderes sobrenaturales no le servirían para siempre. Cuando el hombre quiere ser malo, lo es. Tenemos el caso del mismo Sombra, guerrillero, donde ha dado órdenes de matar a secuestrados. A veces el hombre es el mismo Satanás. Las monstruosidades que hemos visto tiene que ser, por definición, una persona mala y de alguna manera una identificación con lo que el diablo hace. No puede ser tan malo simplemente porque le dio la gana, sino porque está emparentado con una fuerza maléfica, el diablo. Tras vivir un dramático cautiverio de 12 años y conocer en persona el satánico comportamiento de Martín Sombra, el sargento mayor Delgado fue rescatado por el Ejército Nacional el 13 de junio de 2010 en la Operación Camaleón. Es un grupo de soldados que llegan a la selva, desembarcan en una selva tan espesa, oscura, misteriosa, cruzan un río, llegan al sitio donde nosotros estamos sin ser descubiertos por la guerrilla y sorprende a tal magnitud que saca corriendo a la guerrilla dejando sus fusiles y salen corriendo y a nosotros no nos pasa nada. Cuando miro todo eso destruido y se levantan los soldados amorlados de todas partes y me dicen: mi sargento está en libertad, somos el Ejército Nacional. Para mí esa es la operación más limpia que ha sucedido en toda la historia de Colombia, ¿no? Los supuestos poderes de los comandantes guerrilleros no son suficientes para detener las operaciones del ejército en medio de la selva. En las ciudades, mientras tanto, los combos avanzan por el camino del oscurantismo. También saben que no son invencibles, pero están seguros de que con la ayuda de sus brujos están mucho más protegidos. El Cucho Lilo es uno de los hombres que dice trabajar con los poderes ocultos. Es el que tiene el don. Me siento nervioso, o con un enemigo que me quiera hacer algo, me siento nervioso, y le pregunto al Cucho Lilo qué es lo que pasa, entonces él consulta. Eso, yo no conozco a nadie con el mismo poder del Cucho, porque es que el Cucho nos protege a nosotros de una manera muy... que es que uno ni se puede explicar. Este hechicero es conocido en todo el barrio. Atiende consultas de los vecinos sobre cuestiones milagrosas y ellos creen que les brinda protección a los integrantes del combo que opera en su zona. O sea, yo los cuido de los enemigos. De los amigos se cuidan ellos. Soy una persona normal como todas, ¿no? Que trabaje con Dios hay veces y cuando estamos ocupados Dios con el diablo, porque gracias a Dios que creó el diablo. El Cucho Lilo domina rituales para lograr diversos objetivos. Uno de los que utiliza con cierta frecuencia es para liberar a sus amigos de la prisión. Yo estaba encanado, ¿sí me entiende? Y el Cucho Lilo dijo que me sacaba a mí, ¿sí me entiende? Que me sacaba a mí. Ah, eso es un juego de niños. Y él contó el nombre completo de uno y con un papel y unas vueltas ahí, ¿sí me entiende? Él como que se lo traga o algo, sabe sus vainas. Se toma uno el nombre de la persona con 3 tragos de agua. Reza medio Padre Nuestro y en vez del otro medio Padre Nuestro termina uno rezando la siguiente oración: rauda, ronca, run, ras, glanduras de encribar, paxifarmos, conjuro, porque son por carbón, por el demonio conjuelo y por cuantos demonios hembras son. Yo estaba en la audiencia y a mí me estaban leyendo ya los años ya de condena en la pola y no. Fulano de tal que no pueda quedar prisionero ni atrapado bajo ninguna reja, que sea libre por el poder de... Cuando el Cucho hizo eso, ya mismo pues si me entiendes, ya mismo sentí la frescura y ya como si ya fuera para afuera. O sea, termina como decir, digamos, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Demonios, hembras. Lo que pasa es que las últimas 3 no las puedo decir. Los combos tienen sus propias reglas y las imponen en el barrio. Se enfrentan entre sí por territorios y por el dominio de comercios que les pagan cuotas bajo amenaza. Aquí son moneda corriente las extorsiones, asesinatos y secuestros.
son miles de víctimas inocentes que sufren esta violencia. Vivo acá en Medellín, en el barrio San Javier El Salado, Comuna 13. Ángela experimenta el momento más difícil de su vida. Vive de cerca un misterioso crimen que cambia su destino para siempre. El padre de mi hija, Edgar López Ellis, manejaba un bus o un colectivo. Los 30 de cada mes lo esperamos para la cuota alimentaria de la niña. Cierto día la niña le arrimó y le dijo pues por el dinero, y él dijo que de bajada porque en el momento no le era posible porque estaba muy ocupado, el carro iba muy lleno. Cuando vimos que él bajaba pero no bajaba con viaje, no iba con pasajero, únicamente iba con 4 personas, todos de negro, uno al lado de él, otro en la puerta de atrás y otro en la mitad del carro. Nos fuimos muy asustadas para la casa, nos fuimos para donde la mamá de él, la familia, llamamos a todo el mundo, pasó esto y esto. Pasaron las horas y su ex esposo no aparecía, así que Ángela María inicia una dramática búsqueda. Yo empecé a buscar desesperada en iglesias evangélicas, preguntando que oraran por él o que me podían ayudar o cómo podía saber yo de él. No me decía nada, únicamente que orara. Ante la falta de noticias sobre el destino de su exmarido secuestrado, Ángela María toma una decisión radical. Entonces opté por clarividentes o brujos. Esa impotencia de no poder saberlo. Recurren a métodos mágicos a ver si les da alguna pista sobre eso ante la desesperación. El Cucho Lilo es el máximo consejero y protector del combo de su barrio. Ellos le consultan antes de cada maniobra importante y usan unas pulseras con un extraordinario poder de defensa ante sus enemigos. En sí la manillita no es la del poder, es algo que se utiliza para canalizar la energía. Unas manillas que él hace, que esas manillas también lo protegen mucho a uno. Y ahí le rebotan las balas o simplemente pasan por un lado, o un cuchillo se tuerce. Desde que conocí el Cucho Lilo, él me regaló la manillita y empecé ya a salir de tantos problemas. O sea, yo así pasando el semáforo cuando me desayuné y me frenó ahí, entonces yo me voy a tirar para el otro lado. Yo cogía mi manillita así, de las 2 punticas y no la soltaba y la apretaba. Y en todo el problema siempre juntan las 2 puntas de la manillita, es a juntar su energía y siempre encontrarán el camino y la salida. Le rezo la oración que dice así: Om Namah Keprak Karma Nimoa Samanava Zigzag. Esa oración es para protegerlo a uno de los enemigos, para que no le cierren los caminos. Me trataban de dar una puñalada en el corazón y no me entró, también en la mano y aquí en la barriga y no me entraron. Y ya cuando me pegaron las puñaladas yo salí a correr y ya me salvé y gracias a esa manillita estoy vivo todavía. La extraña coincidencia hace que Pillo crea que lo salvaron las oraciones del Cucho Lilo. Pero los rituales oscuros no son exclusivos de los criminales. Sus víctimas recurren a los mismos métodos para sobrevivir ante tanta violencia. La primera vez que yo fui a buscar de un brujo para saber del papá de mi hija, fui al centro donde un señor que me han dicho que era muy bueno, que sabía muchas cosas, que él me podía decir si él estaba realmente vivo o muerto. Tenía santos, eso tenía velas por toda parte, velas negras, blancas. Yo en ese momento sentía como susto, sentía como miedo de verlo. Yo esto de pronto si será bueno, si será malo, pero yo quería saber algo de él. Y me dijeron que si yo había llevado algún objeto de él, una foto. Él miró la foto y me tocó a mí y él puso la foto al lado de unos santos. Y inmediatamente el muchacho me dijo, no, él ya está muerto. ¿Era mucho por él? Yo no quise aceptar eso y yo dije, no, yo sé que él está vivo. Eso no es cierto. No sé por qué me dice esto. Y me dijo, no, es que yo a él lo veo en un lugar muy oscuro, pues ya no le veo vida. Y yo, ¿cómo me podía asegurar eso? Le pregunté a él. Y me dijo que si yo no tenía fe, no creía que estaba haciendo allá.
Mientras las víctimas sufren por la ausencia de sus seres queridos, los sangrientos enfrentamientos entre combos se acrecientan. Las fuerzas de seguridad no interceden. La muerte sale a la calle. Y el combate más bravo que está, la arremetida de palabra. Salimos pues como 20 pelos, todos enmaquinados para allá, bueno, tin, nos metimos allá a ese otro barrio y detonamos todo eso, quemamos. Pues me acaba de pasar muchas cosas que usted siente que la pala le destruman y siente que usted se va a morir. La batalla era a muerte. Sin embargo, todos estaban seguros de que no iban a morir. ¿Hasta dónde llega su confianza en el Cucho Lilo? Todas esas cosas que viven dentro de esa competencia, ¿no es cierto? Por el dinero se convierte en una competencia por la muerte. Yo soy más berraco y yo no le tengo miedo a la muerte, mire, porque me defiendo el espíritu, el escapulario. Ese yo ni me explico cómo estoy vivo, porque es que todo gracias al Cucho. Y de eso, y llegué primero donde el Cucho Lilo, Cucho, gracias mío por cuidarme y todo. María más miedo el poder del Cucho que el poder de una bala. Simplemente la guerra es guerra y le toca matar o morir. Ángela María, desesperada, continúa con la búsqueda de su exmarido. La incertidumbre la motiva a consultar con brujos y videntes. Llegué a ir donde una señora en Moravia, una señora negra, una cara muy miedosa y ella fumaba, una cara muy miedosa y ella fumaba el tabaco. Me puso a fumar tabaco, que yo me lo tenía que fumar. Yo me lo fumé, hasta me mareó, vomité. Y me dijo que me concentrara mucho, a medida que iba fumando, me concentrara en él. Y ella me dijo que no, que él estaba vivo, que lo tenían encerrado, que lo tenían prácticamente secuestrado, que no lo dejaban hablar con nadie, pero que él iba a estar muy bien. Es la visita a una hechicera lo que renueva en Ángela la esperanza de encontrar con vida al padre de su hija. Me decía que ella lo veía en un lugar oscuro, pero que lo veía bien con otras personas, que estaban en una casa como que todos allá encerrados, pues retenidos en esa casa. No me decía más nada, que había que esperar y que él iba a salir muy pronto de allá, que lo iban a liberar. En las grandes ciudades son frecuentes los secuestros. En algunos casos son de tipo extorsivo, en otros buscan venganza. Cucho Lilo, el brujo odiado por los combos enemigos, lo sufre de cerca. Mi hija vivía con un muchacho del combo de aquí. Entonces se iban a ir a vivir a Monteverde. Tenían que pasar por los enemigos irreconciliables. La bajaron del carro y empezaron a llamar los fuertes para decidir sobre ellas. Ese fue el peor error que cometieron. Ya yo hice la vuelta, digo yo, bueno, no sé si el día de la hija mía, pero el día mío no. O sea, se va ella, me voy con ella. O me salvo yo y se salva ella. O sea, yo le pido a mi Diosito bendito. Yo que está muy ocupado y en la cruz de urgencia, me invoco al diablo, así sí. No tengo ningún problema con ninguno de los dos. Me tocó hacer trato con el diablo. Pues invocar a Satanás es como tan fácil, hombre. Simplemente usted lo llama, a cuál de los demonios quiere llamar, porque igual no es uno solo. Usted hace la oferta, usted ofrece esto por esto. Belcebú, hermano, ¿cómo es la huevonada? Necesito que me haga este cruz, hermano, me haga este favor. Yo le voy a pagar aquí con, digamos, necesita 10 almas. Como no tengo tratos fijos con el diablo, o sea, no soy esclavo de él, ni esclavo de Dios tampoco, sé que los dos existen. Y es vivir de contramano, andar bien con el diablo y bien con Dios. Después de realizar un ritual satánico para tratar de salvar a su hija secuestrada,
Cucho Lilo solo confía en que el pacto se cumpla. No, la secuestraron en un día y el mismo día le iban a matar. Y ya cuando estuve arrodilladas para matarlas, ya yo había hecho todas las vueltas, lo que había que hacer y que de dónde le salieron los policías que los capturaron. No se sabe, pues ya los cogieron. Los policías eran policías normales, pero estaban guiados por fuerzas misteriosas, estaban guiados por el diablo. Es como digo yo pido y pago. Él lo hace y cobra. El negro le paga con maldades. Es tan difícil engañar al diablo. Desde una vez el diablo ve si uno sí le va a pagar o no. No, a ese no lo engaña a uno. El Cucho Lilo está convencido de que es capaz de manejar los destinos de las personas gracias a técnicas metafísicas. Sin embargo, no siempre los brujos logran la ayuda que esperan. A 10 años de la desaparición de su exmarido, y después de buscar algún indicio de vida a través de brujos, iglesias y videntes, hoy Ángela vive en la angustia de la incertidumbre. Bueno, el padre de mi hija ya varias veces lo habían amenazado por eso, que si él no transportaba armas en el carro le iba a ir muy mal. Yo quiero saber algo, yo quiero saber de él como algo, pues el desespero de que alguien le diga a uno si está vivo o está muerto, ya qué podemos hacer. Sin tener intereses propios en el conflicto, muchos vecinos como Ángela están atrapados en la violencia y viven de cerca las consecuencias de esta guerra paranormal. Eso es algo que solamente lo siente la familia, la incertidumbre de saber qué pasan los días, las horas, las noches, los meses, los años y no saber nada de esta persona. Uno llega a un límite que uno se desespera horrible. Yo siento que él ya no está. Yo siento que él ya está descansando y que yo creo que la paz ya nunca va a existir. Yo creo que ya esto sigue cada día peor. El departamento de Córdoba es una región donde confluyen la guerrilla de extrema izquierda, paramilitares de extrema derecha, movimientos religiosos populares y leyendas indígenas. Este ámbito heterogéneo provoca sucesos violentos ligados al conflicto armado nacional con elementos sobrenaturales. Córdoba es un sitio interesante para este tipo de estudios religiosos, básicamente, y paranormales, porque tiene varias características que permiten una serie de prácticas simbólicas, muchas brujeriles, en sitios en donde la violencia es el pan de cada día, en sitios donde el silencio es la reina, en sitios donde siempre estás vigilado, en sitios donde siempre vas a tener que desconfiar del otro, que son básicamente como las características de la vivencia diaria en el departamento cordobés. Las creencias y prácticas dadas en este departamento motivan a Carolina Lozano, una antropóloga e investigadora, a realizar su trabajo de campo en esta región. En medio de su trabajo de campo, Carolina Lozano visitó a una joven inocente que aseguran está poseída por un supuesto espíritu diabólico. Era una niña que provenía de padres pescadores, de una zona que también era altamente violenta, en la que pues tú no sabes si tu vecino es o no es paramilitar. Resultó que quedó poseída. Comienza a ver con tierra en la comida, gusanos en la comida, un hombre que la llama. Llegamos, eso fue más o menos en la noche. Tuve que irme con un acompañante, precisamente porque la zona es delicada. Llegué y recuerdo que vi la casa llena de cruces. Tenía algunos vidrios rotos porque la población se asustó tanto que llenó la casa de cruces y no pasaba por la calle. Cuando tú llegas es un frío en las manos, impresionante.
Es un temblor por todo el cuerpo, como cuando uno tiene un frío intenso. Es un miedo que lo empuja a uno, pero a que lo empuja a salir, pero a la vez es la curiosidad que te empuja a entrar a ver qué está pasando. Carolina Lozano está a punto de enfrentarse con sus peores miedos. Aún no ha visto a la niña, no sabe cómo puede reaccionar. En los vastos territorios colombianos, hombres y mujeres que muchas veces no temen entregar su vida en una batalla, se aterran ante hechizos, embrujos y presagios. Sin embargo, las armas tradicionales no son las únicas que se utilizan en el combate. Hasta los líderes guerrilleros más poderosos acuden a las fuerzas sobrenaturales para buscar protección. ¿Qué es lo que encuentran? ¿Existe una batalla bidimensional entre el bien y el mal? Mario Agudelo se ha salvado gracias a su intuición. Un extraño olor a azufre ha sido el signo inequívoco de que debía huir. Una regla de oro era no tener rutina. Es decir, nosotros no teníamos casa. Dormir hoy acá, mañana del otro lado. Es decir, evitar la rutina. Y lógicamente, en donde se podía tener el arma. Tener el arma en la noche. El arma se debe tener es a la mano. Ahí encima del colchón o debajo de la almohada. Ahí lista. Estoy hablando por ahí del año 1980. Tuve la oportunidad de ir a la casa de un combatiente del EPL. Cuando llego a la casa de él encuentro un revólver ahí en el piso, debajo de la cama. No se expresaba que él tenía el revólver en el piso porque no lo guardaba debajo de la almohada ni debajo del colchón, porque si lo hacía, entonces en la noche el ángel de la guarda no bajaría a protegerlo. Los paramilitares son el grupo armado de extrema derecha, polo opuesto de la guerrilla. Algunos de ellos están relacionados al narcotráfico, como alias Cuchillo. Alias Cuchillo militó en las filas de las autodefensas, especialmente en los llanos orientales. Posteriormente a la desmovilización de las autodefensas, logró conformar una banda criminal dedicada al narcotráfico. Cuchillo tiene ese alias por su ocupación anterior. Trabajaba como carnicero. Era un experto en descuartizar ganado y después en su actividad criminal se convirtió en un experto en descuartizar seres humanos. La Policía Nacional emprendió la búsqueda exhaustiva de alias Cuchillo y lo sorprendió en un operativo montado en plena zona de los llanos orientales. Logramos llegarle el 24 de diciembre del año 2010, en el momento en que estaba celebrando la Navidad. Logramos capturar inicialmente a 7 de sus lugartenientes. Sin embargo, logró huir alias Cuchillo. Logra escapar del cerco policial, lo logran evacuar del sitio donde estábamos en la operación. Se lanzaron al río y no teníamos mayor información por cuanto allí cubría una gran capa de selva, de árboles que no dejaban observar. En plena búsqueda de alias Cuchillo, interceptaron llamadas de sus secuaces. Ellos se comunicaban con una persona en especial y esto llamó la atención de las fuerzas de seguridad. Hablaban con una mujer que después logramos identificarla como la pitonisa de cabecera, digamos, de alias Cuchillo y de sus lugartenientes, y le empiezan a decir: usted es nuestra salvación, usted es la que nos tiene que ayudar a ubicar y a rescatar a nuestro jefe. Les decía: no se preocupen, que él está a salvo, y voy a mirar a ver cómo distraigo a la policía, porque la policía sigue en el lugar. No, papito, tranquilícese que yo sé que las cosas le están en bien y yo sé que a esa persona no le ha pasado nada. Me tiene muy preocupado porque usted sabe que, mejor dicho, esa es la vida de nosotros. Que yo sé que no le ha pasado nada. Saben que ella es una buena persona y todo año, entonces, mejor dicho, me lo ayuden y me lo saquen y donde esté, ¿listo? No, listo, papá. Para la pitonisa, Cuchillo está vivo. La policía confía en su palabra e intensifica la búsqueda. Todos creen en ella. Pero, ¿es realmente el mundo extrasensorial garantía de salvación?
A principios de la década del 90, el gobierno nacional inicia una propuesta de desmovilización que muchos combatientes aceptan. Así, se desarma el EPL. Las FARC no comparten esta decisión del EPL, nos descalifican como traidores a la revolución y finalmente empiezan a asesinar a combatientes, a simpatizantes. En enero de 1994, en el barrio La Chinita, en el municipio de Apartadó, mientras se realizaba una fiesta, fueron asesinadas 35 personas, muchas de las cuales eran exmiembros del EPL. Una operación de exterminio que se dio por parte de las FARC como castigo al hecho de haberse desmovilizado. El EPL, Ejército Popular de Liberación, se convierte en el movimiento político Esperanza, Paz y Libertad. Yo fui elegido a la Asamblea Departamental de Antioquia como diputado y fui elegido como alcalde del municipio de Apartado en el año 2000. Un día cualquiera llega un paquete a mi oficina. Inmediatamente lo recibo, siento una sensación extraña. Agudelo siente aquel olor premonitorio. Le dije a la secretaria que por favor no abriera ese paquete, que lo hiciera examinar porque me parecía extraño. Y la secretaria fue y lo llevó donde el vigilante. Por inexperiencia del vigilante no hace el trabajo que es, sino que le quita el papel y ya ve que es un libro. Entonces ella me dijo, no, ya lo revisaron, eso es un libro. Era un libro de medicina. El hijo mío iba a estudiar medicina, tenía 17 años. Entonces yo pues dije, se lo voy a regalar a él. Se lo entrego, el hijo mío lo abre y le explotó y era una bomba y falleció. Era algo que había enviado las FARC. Agudelo no había logrado salvar a su hijo. Sin embargo, otra vez sus presentimientos habían sido correctos. En la selva durante varios días, las fuerzas de seguridad continúan con la búsqueda de alias Cuchillo. Dentro de las llamadas que esta pitonisa tenía con los hombres de alias Cuchillo, le decía que ella sabía que estaba dentro del agua. El ejército decide seguir con la misión, pero ¿cuál es el elemento que impulsa a las fuerzas de seguridad a insistir y cambiar el rumbo del operativo? Ya estábamos pensando en retirar nuestro dispositivo policial. Si no es por esta llamada, persistimos y al siguiente día precisamente lo encontramos ya el cuerpo flotando en el río. Muerto, ya prácticamente un cuerpo en estado de descomposición porque había estado, digamos, por debajo del agua. Central, encontramos un cuerpo. Parece que a través de estas personas, de estas pitonisas, de estas personas dedicadas a la brujería, hemos logrado también importantes capturas, por cuanto muchas de ellas también se han convertido en fuentes con valiosa información. Así, dan por terminada la operación. Entre las pertenencias de todos los criminales, encuentran un detalle muy particular que llama su atención. Unas manillas como una especie de amuletos, que eso era lo que había evitado que los capturáramos. Ellos tenían esa creencia, sin embargo, pues ninguno de los amuletos les sirvió. Además de depositar sus creencias en las manillas protectoras, ellos realizan rezos especiales e intentan métodos para desaparecer o cerrar su cuerpo ante las balas. Sin embargo, ninguna de estas técnicas tiene eficacia comprobada y muchas veces no se obtienen los resultados esperados. Esta historia es de una hija que me mataron en el 2005. Le metieron 2 tiros en la cabeza. Vea, no la pude proteger. Muchas veces, quienes confían en este tipo de protecciones descubren que no obtienen los resultados esperados. En este caso, para el brujo Lilo, el único camino posible es la venganza. Antes de que la metieran a la fosa, lo último que hice fue darle un beso en la frente y yo, mija, descanse en paz que yo me encargo del resto. Le juré que antes de sacarle los restos no podía haber ni una lángara de los que lo mató. El Cucho Lilo está dispuesto a utilizar nuevamente sus supuestos poderes, esta vez
será una venganza. La guerrilla colombiana, muchos de los combatientes, incluso los líderes más poderosos, han depositado sus creencias en poderes sobrenaturales que los protegen. Pitonisas, brujos y hechiceros han llegado a ocupar sitios como consejeros. ¿Hay realmente un poder sobrenatural acompañando las feroces batallas colombianas? En Medellín, el enigmático vidente Cucho Lilo sufre el asesinato de una de sus hijas y sobre su cadáver jura venganza. Si a mí me toca matar a una persona por ayudar a otro, yo lo hago. O sea, el fin justifica los medios. Lilo no pierde tiempo y pone en práctica su plan, un antiguo método para cobrarse el crimen de su hija. Lilo empezó por averiguar el nombre de cada uno de los que participó en el asesinato. El primero que averiguó fue el del crianero. Yo coge uno un sapo y le cose media boca, le cose un ojo y le hace otra vueltecita pues que no puedo. Eso lo encierra uno en una vasija de barro. Dibuja un esqueleto y coloca el nombre de la persona. Coloca la vasija de barro encima. Cuando el sapo se está muriendo, la persona también. Y si uno quiere que la persona acabe de morir ligero, que no quede loco ni bobo, no que acabe de morir, entonces con un cuchillo nuevo, untado de sangre humana, le da unas puñaladas al esqueleto que dibujó, y cuando el sapo acabe de morir, la persona también acabará de morir. Como a los 6 meses, se murió. Se murió de pulmonía, o sea. Le vaciaron como 12 tiros. En un apacible pueblo pesquero del departamento de Córdoba, la investigadora Carolina Lozano ingresa a la casa de una niña supuestamente poseída por un espíritu maligno. La niña estaba en la cama. Recuerdo que me miraba y me miraba muy fijamente y el pastor me decía no la mire. El exorcismo es parte de una cosa llamada la guerra espiritual. ¿Qué es la guerra espiritual? Hay una serie de demonios, unas huestes satánicas que están organizadas jerárquicamente. Y estas huestes satánicas están aquí en la tierra para robar, matar y hurtar. El exorcismo es un elemento, es una forma de ritualidad en la que ellos expulsan todos estos demonios para ganar tierra para Dios. Comenzó a rezarla y la niña comenzó a revolcarse. Se revolcaba, decía que el diablo reinaba la tierra. Recuerdo que se contorsionaba de una forma impresionante. Ella comienza a arañar cosas, a romper cosas con una fuerza que no me imaginaría que tiene una niñita de 16. Ella decía cosas para al revés, me acuerdo que decía cosas para atrás. Tú los escuchas, pero tú no los entiendes. La persona que los está experimentando los escucha, pero tampoco los entiende, y los habla, pero no sabe qué está hablando. Y la única persona que tiene el poder de descubrir el mensaje divino es el pastor. Finalmente el pastor nos recomendó que no saliéramos. En su trabajo de campo, Lozano identificó a otras familias que aseguraban también que sus hijas estaban poseídas por este espíritu maligno. Las niñas fueron víctimas porque familiares cercanos tenían que ver con los procesos de guerra que se daban en ese momento. ¿Tuvieron realmente algo que ver los pactos que hicieron las familias con la salud de las niñas? ¿O se produjo un efecto de psicosis colectiva debido a la violencia en la zona? Antropológicamente hablando, uno podría decir que los exorcismos son desahogos y uno lo que hace es sacar cosas que no son de Dios, si hablamos en términos de lo que pasa con los exorcismos paramilitares, creando el cuerpo como un territorio de guerra en el que confluyen la verdad de lo divino con todo el asunto profano. En algunos casos, las personas aseguran haber buscado un contacto con quien afirman es el demonio. Iván es un delincuente arrepentido, otro combatiente activo de la guerra. Yo mi drogadicto, delincuente, asesino de todo. Nosotros somos más diablos que el mismo diablo sin conocerlo, pues sí. Yo siendo un niño era, por decirlo de alguna forma, una especie de mascota de un combo de sicarios de Polo Escobar.
Empecé lavándole las motos, sí, dándome una vueltica a la manzana. Pero eso fue creciendo mi ansia de estar en ese mundo. Motivado por su ambición de dinero y poder, Iván se inició desde muy chico en el mundo de la delincuencia. Me invitaron una vez, quiero una moto, venga, vamos. Me montaron a un carro, me dieron un arma. ¿Qué hay que hacer? Hay que matar a un pase. Sabiendo cómo es la vueltica. Me hundí en ese mundo del sicariato. Participé muchas veces de eso. Me pagaban por una cabeza, yo lo mataba y me cobraba. Sorprendentemente, los asesinos de la hija del Cucho Lilo murieron uno a uno. El vidente de Medellín continuó adelante con sus rituales. El siguiente, un día llegué ya y me dijo, Lilo, ¿usted qué hace aquí? Que a usted lo van a matar también. Y yo, maldita sea, pues igual todos nos vamos a morir. Le digo, ¿entonces qué vos sabías? Me dijo que sí. Yo le digo, ah, bonito. A ese sí duró menos, como a los 2 meses. También, del mismo modo, 4 tiros en la cabeza, bueno, listo, tenga. Entonces la merecía. Son las cosas no son malas ni buenas, no, simplemente se merece. Al que mismo que la prestó, con esa misma le dieron. Otro que fue para los infiernos. Por último, fue el que lo hizo. Le dieron 15 tiros con un fusil. Ya se murió el que entró. Se murió el cojo que quedó vigilando. Se murió el que dio la orden. Se murió el de más arriba que dio la otra orden. No quedó que hacer un caldo. Y sin explicación posible desde el mundo racional, todos los participantes del asesinato de la hija del Cucho Lilo se encontraban muertos. Que cada cual tenga lo que se merece. La familia de Iván, en su intento por rescatarlo del mundo del crimen, lo incorporó al servicio militar. Sin embargo, el entrenamiento que recibe le allana el camino para regresar al crimen organizado. Regreso al servicio militar a Medellín. La delincuencia, Pablo Escobar, estaba en todo su furor. A mí se me abrió un ramillete de oportunidades dentro de la delincuencia. Yo opté por irme por el lado del hurto automotores. Me volví jalador de carros. Iván confiesa un suceso de apariencia sobrenatural, del cual es protagonista, y que cambia su vida para siempre. Nunca lo he contado. Fue la cosa más horrible que ya se pudo hacer. Y le pido perdón a Dios todavía por... He tenido unas secuelas después de eso. Un día, yo hundido en el mundo de la delincuencia. Tengo un amigo, venía del extranjero, me regaló un libro del diablo. Lo leí, explicaba paso a paso y lo que se necesitaba para hacer un pacto con el diablo. Iván está listo para pasar a su siguiente nivel. La ambición lo ha cegado. ¿Qué fuerza mueve a Iván para estar dispuesto a entregar su alma? Los líderes máximos de la guerrilla colombiana muchas veces confían sus vidas a fuerzas inexplicables. Para los creyentes, existe un mundo capaz de protegerlos, de hacer daño a quienes lo indican e incluso de predecir el futuro. Embrujos, hechicerías, rituales, pactos con el demonio, de todos los ritos oscuros se han valido con tal de sacar ventaja sobre sus enemigos. Pero, ¿existe alguna ventaja real? Iván, motivado por su ambición de poder y dinero, decidió hacer un pacto con, según sus propios dichos, el mal, sin medir las consecuencias. Consulté con alguien y llegué a alguien que sabía hacer ese pacto con el diablo. Conseguí unos elementos que decían en el libro. Lo que yo conseguí fue hierbas que decían en el libro. Una cola de gato y un gato. Me acuerdo bien de
de 3 o 4 palabras que yo fui el que tuve que pronunciarlas para que eso tuviera un efecto sobre mí. Agión, tetagram, baichen, estimilimatum. El diablo me iba a dar dinero, poder. Me iba a dar un poder de liderazgo que me iban a seguir, iba a tener seguidores, muchos seguidores, a cambio de que yo le devolviera 2 vidas semanales, de que yo le entregara 2 almas semanales. ¿Ha funcionado el pacto que Iván creyó haber hecho? Sin certeza de ello, Iván sintió un cambio profundo en su comportamiento y se dispuso a cumplir su parte, entregando al diablo 2 almas semanales. A tratar de hacer un pacto con el diablo, eso se me revertió a mí de otra forma, aunque no haya salido. Se me metió el diablo, y actuaba mucho más violento, me volví más drogadicto todavía. Cualquier cosa era punta de bala y ya no me importaba un culo que la viejita, que el señor, que para abajo. Yo ya iba a robar carros, ya no era señor para abajo la llave, no, para abajo, marica. Uno, ahí te mando uno, ahí te mando el otro. La vida de Iván comenzó a cambiar. Todo se complicó. Su entorno se volvió más violento. Sus seres queridos fueron ahora las víctimas. Su mundo se convirtió en el mismo infierno. En esa misma semana entramos en conflicto con otro combo del mismo barrio, que éramos amigos, y empezó una guerra de vainas a matarnos. Bueno, vamos por ellos, nos fuimos, 2, 3 muertos, nos devolvieron, nos mataron 2, les devolvimos, matamos otros 3, y a mí me metieron a la cárcel. Yo salgo de la cárcel, y a mi hermano lo mataron. El otro se suicidó. Mi mamá murió hace 3 años, víctima de un cáncer. Estuvo 8 meses en la cama, pues. Todas las maldiciones parecían haber caído sobre su vida, pero cuando pensaba que nada podía estar peor, sucedió la mayor tragedia. Mi esposa quedó en embarazo. Yo estaba feliz porque venía mi hijo, el ser que yo quería, tener un hijo, mi esposa también. Yo venía con mucha moral para la calle, venía moralizado a cambiar de vida, pero ocurrió que por la Andrea, mi esposa tuvo un accidente en un taxi, un choque muy bravo, y se le vino mi hijo. El anhelo más grande de mi vida era mi hijo. Yo buscándole por qué a estas situaciones, hemos llegado a la conclusión de por haber sido leal a Dios. Pero yo pienso que es un castigo que Dios me puso. Por haberme traicionado de esa forma, los anhelos no se cumplen. Esta guerra tiene lugar en todo el territorio colombiano desde hace más de 60 años. Hasta nuestros días ha cobrado miles de víctimas, muchas de ellas civiles. En el último tiempo, cada uno de los bandos ha sufrido golpes sangrientos, pero todavía parece lejano el camino hacia la paz. Yo sí creo que hay algo. Lo que pasa es que ese algo no sé explicarlo. Yo lo compararía como con una droga, que se va volviendo adictiva y cada vez se cree más, se quiere más. De todas maneras, que hay cosas que no se les encuentra explicación. No se les encuentra. Son personas que se deleitan, que son felices haciéndole el mal a la humanidad. Porque somos humanos y nos equivocamos y pecamos, unos más que otros. No es Dios, somos nosotros mismos los hombres quienes nos estamos acabando unos a otros. Y porque uno lo que hace en esta vida le tiene que pagar, eso se está hecho y eso. Al final siempre fueron capturados y seguirán siendo capturados para dejarlos a las rejas. Yo estoy por encima de la guerra, por encima de eso. El que quede vivo seguirá siendo amigo mío. Que por eso es que el más allá también está metido entre la guerra, porque cada quien busca protegerse, porque es que la vida es una sola. A pesar de la ayuda del oscurantismo, nadie ha logrado salir ileso. La gran mayoría de los combatientes han muerto o fueron detenidos.
La guerra continúa y nuevos hombres ocupan sus lugares. Los casos y los testigos muestran que la fe es poderosa en las selvas y en las ciudades en donde se combate. La guerra paranormal es un hecho. Sus verdaderas consecuencias, un enorme misterio.